Hola, mi nombre es Daniel y el día de hoy voy a hablar sobre cómo cambiar Venezuela. Si eres una de las personas que se siente bastante frustrada por todo lo que ha pasado en Venezuela y realmente no es un tema que te gustaría abordar, no hay ningún problema. No sientas algún tipo de responsabilidad de que tú tienes que ser la persona que cambie el país, porque creo que al final del día, si tú eres feliz, eso es lo más importante. Entonces, si este contenido no es para ti, este es el recordatorio de que está bien, de que no te estés, eh, ¿cómo se dice? Overwhelmed, abrumando con contenido que no te hace bien. Tómate tu tiempo, haz las cosas a tu ritmo, que todo va a salir bien. Y si tú eres feliz y logras eh, tener una vida saludable, eso ya es una victoria para el país. Porque un venezolano o una venezolana feliz en el mundo, ya eso es excelente. Para poder hablar de Venezuela y de cómo cambiar Venezuela, me gustaría primero hablar un poco sobre el contexto histórico que tenemos, ¿no? Antes de Chávez, y bueno, me podría ir hasta a la época de los españoles y antes de eso, pero antes de que Chávez entrara al poder, teníamos un país que tenía una cierta estabilidad, tenía un reconocimiento internacional, tenía una estabilidad económica, sobre todo, pero más allá de eso, éramos un país que, a pesar de las dificultades y de todas las diferencias que teníamos, buscábamos una solución democrática a los problemas. O por lo menos eso era lo que se pretendía. Y luego, en la época en que Chávez está como candidato, si no me equivoco, si tengo algún error, por favor me lo dicen en los comentarios, que no tengo ningún ego al respecto. O sea, estamos acá entre panas. Pero, si mal no recuerdo, cuando tenía 2 años, Chávez estaba buscando la presidencia y teníamos un país donde habían una serie de desigualdades que se fueron pronunciando poco a poco más y que terminaron en crear esta imagen de el candidato mesiánico que nos iba a cambiar la vida. Esa fue la perspectiva que Chávez vendía, al menos. O al menos esa es la perspectiva que se le vendió al país. Y que sonará bastante ilógico ahora, pero en ese entonces una gran mayoría del país decidió votar por esa propuesta. Quizás como un voto castigo en contra de lo que el gobierno en ese momento estaba haciendo y la clase política, quizás como un resultado de todos los cambios sociales que estaban pasando en ese momento. Podemos analizarlo en muchas partes, yo no soy un experto en esa área, así que simplemente me remito o me limito, mejor dicho, a, a verlo desde el punto de vista humano, que sería, mira, tenemos una serie de problemas que ya están pasando en el país, tenemos un candidato que presuntamente lo puede cambiar y tenemos el gobierno que dice que va a hacer las cosas igual. Entonces, ¿a quién escogemos? ¿Al candidato que puede ser una opción nueva o a la gente que nos ha vendido una idea que no está funcionando? Tengan esa analogía, esa dicotomía en mente. Un candidato que parece que puede hacer las cosas distinto y un gobierno que no está cumpliendo su promesa. Entonces, entra Chávez al poder, hace muchísimos cambios, destruye o descarrila el camino democrático al que estábamos yendo y lo cambia por un gobierno personalista, un gobierno centralizado, donde el poder yace literalmente en las manos de una sola persona y todo el gobierno se vuelve básicamente una maquinaria para poder mantener ese culto hacia Chávez en ese momento. Luego Chávez fallece y entramos en la etapa donde Maduro se vuelve presidente. Al principio todo el mundo creía que no, que Maduro no va a aguantar, que van a haber problemas porque había protestas, había una gran, ¿cómo se llama?, voluntad de cambio. Pero, como vemos hoy en día, 2023, empezando 2024, Maduro sigue en el poder por básicamente una década. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? La primera aprendizaje que yo tomo acá es que, para bien o para mal, el chavismo se supo organizar y supo cómo adaptarse a las diferentes etapas del país. En una etapa era la necesidad de ser un personaje mesiánico, en otras etapas era en ser el antagonista de Estados Unidos y el antiimperialismo.
En otras etapas era unirse con la gente que pudiera ayudarlos a mantenerse en el poder a nivel político, a nivel internacional. En otras etapas era simplemente represión. En otras etapas era silenciar a candidatos o comprar a personas en la política. Dividir y conquistar, como dirían por ahí. Entonces tenemos esta Venezuela pre-Chávez, que tenía sus problemas, pero estaba yendo o tratando de ir en el camino democrático. No tratando, o sea, estaba yendo en el camino democrático, pero tenía lógicamente sus fallas, como todo país. Y luego tenemos la Venezuela post-Chávez, que es la que vivimos actualmente, que es una Venezuela que tiene muchos problemas y que el gobierno es incapaz o indiferente ante ellos de resolver. Dentro de esta Venezuela pre-Chávez y post-Chávez tenemos la historia de la oposición. La oposición, lógicamente, en un comienzo tenía una fuerza bastante tangible, a tal punto de que lograron en su momento sacar a Chávez del poder, lo cual al final terminó siendo algo que volvió a Chávez mucho más represivo, porque tenía en cierta forma como la justificación para hacerlo de esa forma, a pesar de que no es justificación, pero tú sabes cómo es la historia. Estoy tratando de como simplificar un poco la historia para que sea digerible en un solo video, pero luego de muchos cambios llega las primarias de la oposición en 2012, donde al final gana Enrique Capriles Radonsky como candidato de la unidad o de la oposición, y Capriles termina perdiendo las elecciones contra Chávez y contra Maduro de manera una diferencia muy pequeña, pírrica. Yo me acuerdo que en una clase de estadística que tenía en la universidad mostraron una imagen de las elecciones en Venezuela en 2013, donde salía Maduro como 51% y ponían a Capriles que sí que así visualmente en una gráfica y decía que sí que 49 punto no sé cuánto por ciento. Y si eres una persona que viene en la academia, sabes que cuando haces una tabla, tienes un gráfico, tienes que poner las cosas de manera proporcional, porque si no, ¿cuál es el punto de la gráfica si no puedes percibir de manera visual eso? Entonces, bueno, otra de las joyas del chavismo, madurismo y toda la maquinaria que opera en la administración venezolana. Entonces, nada, tienes esta oposición que se une, tiene Capriles, falla, o bueno, no falla, pero no logran ganar las elecciones a pesar de que tienen una gran voluntad de cambio. Luego ocurren protestas en 2014. Esas protestas al final no concluyen en nada más allá de jóvenes muertos y de una Venezuela horrorizada por lo que pasa. Luego viene 2017, otra vez hay protestas, hay cambios. Entre ese periodo, en 2015, la oposición gana la asamblea, lo cual casi que de manera instantánea es completamente, o bueno, paulatinamente es restringido gracias a diferentes mecanismos que utilizó el gobierno venezolano para no deslegitimar la Asamblea Nacional, sino básicamente limitar su capacidad de acción. En otras palabras, ok, ustedes ganaron la Asamblea Nacional, pero no tienen la capacidad de realmente cambiar nada. Fino. 2017 hay protestas. Luego viene 2018, hay otra vez elecciones presidenciales. En esta etapa la oposición decide abstenerse de las elecciones y lógicamente gana Maduro porque no tienes competencia. Y en 2019 viene otra etapa en la oposición que sería la etapa de Juan Guaidó, donde utilizando el artículo 233 de la Constitución, Guaidó y bueno, toda la oposición dicen que bueno, debido a que estas elecciones no han sido legítimas, no reconocemos a Maduro y por ende tenemos este artículo dentro de la Constitución que nos permite llamar a elecciones libres dentro de un plazo de 30 días. Lógicamente hay muchas maneras de ver eso, no
No quiero entrar tampoco en detalle en todas estas partes, pero quiero dar un poco de un recorrido histórico de cuántas cosas hemos pasado, ¿no? Porque es muy fácil ver ahorita las primarias y olvidarnos de todas las cosas que han pasado. Cuánta gente ha fallecido, cuántos desastres han pasado en nuestra historia, cuántas veces hemos sufrido, cuántas veces hemos sido reprimidos, cuántas veces hemos sido censurados, cuántas veces hemos perdido espacios, cuántas veces hemos perdido oportunidades, demasiadas pérdidas que hemos tenido, que es importante recordar porque cuando no pensamos en lo que hemos perdido, no podemos entender el por qué ahora y en cada momento es importante hacer algo. Entonces Guaidó tiene este interinato, o el gobierno interino, que opera desde 2019 hasta básicamente finales del año pasado, 2022, y ese gobierno interino tuvo muchas inconsistencias, fallas, falta de transparencia, corrupción, you name it, pero también tuvo la oportunidad de ser reconocido a nivel internacional por 60 países, creo, entre ellos Estados Unidos, y también tuvo la oportunidad de crear nuevas representaciones, nuevos lazos políticos con diferentes países, diferentes instituciones. Y siento que a pesar de que Guaidó y Capriles no terminaron de sacar este gobierno y hacer un cambio, un gobierno de cambio, un gobierno de transición, mejor dicho. Lo que sí lograron es el intento. Y quizás a nivel, ¿cómo se llama? A nivel histórico a lo mejor parezca algo muy simple o muy pequeño los intentos que hicieron. Pero cabe destacar que ellos como políticos hicieron lo que pudieron dentro de sus capacidades, o al menos eso es lo que yo espero. Y durante su época fueron los líderes que tenían la mayoría de apoyo. Y eso hay que aplaudirlo porque no debe ser fácil ser una persona que tiene la responsabilidad de cambiar un país. Creo que es muy fácil ver a esta gente y simplemente desestimarlos completamente porque tienen un rol muy importante y es frustrante el no ver un cambio, pero también es importante humanizarlos y recordar que son seres humanos con familias, con aspiraciones, con miedos, con egos, con fallas y que hay que darles la oportunidad de liderar, pero también hay que ser críticos de una manera constructiva. En otras palabras, sí, yo puedo decir, mira, Guaidó, hiciste tal y tal cosa ahorita, no hiciste tal y tal cosa. Eso es una manera constructiva de empezar un diálogo y resolver problemas. Pero también puedo entender que, oye, Guaidó, no sé en qué estado mental estabas tú cuando empezó el 2019, cuando tenías toda esta toma de decisiones. No sé si a lo mejor tú realmente querías esta responsabilidad. Hay muchas interrogantes que habrá que verlas después con el tiempo, cómo fue la cosa. Pero lo que sí es importante destacar acá para este video es que Capriles Radonsky y Juan Guaidó fueron dos líderes de la oposición en su momento, que eventualmente perdieron su popularidad, por decirlo así. Ahora 2023 tenemos otra vez unas primarias de la oposición para las elecciones presidenciales del 2024 en Venezuela. Y la pregunta es, ¿cuál es el punto de las primarias? ¿Por qué me deberían importar las primarias? Las primarias son básicamente un mecanismo político que nos permite escoger a la persona que va a liderar a la oposición. ¿Y qué significa liderar? Liderar significa organizar. Yo creo que la manera más simple de traducir la importancia de las primarias es que le da a la oposición un mecanismo para autorregularse, para organizarse y tener una sola dirección para poder alcanzar objetivos. Sin un líder, sin una líder que esté organizando la tarea tan colosal de tener una oposición ante un gobierno dictatorial, es muy difícil que tú puedas alcanzar algo, porque tienes diferentes egos, diferentes puntos de vista, diferentes personas que quieren algo y no funciona. Y no me tienen que creer, simplemente vean los últimos años en Venezuela. Cada vez que había un proceso de cambio, había una división o muchísimas subdivisiones dentro de los partidos, dentro de los grupos de interés, y al final se llamaba a hacer muchas cosas y al final no se hacía nada.
Si no tenemos a una persona que lidere a la oposición, no vamos a tener organización para las elecciones presidenciales. Y sin organización para las elecciones presidenciales, no vamos a poder tener una oportunidad real de cambio. Se necesita tener liderazgo para poder tener organización. Y se necesita tener organización para poder concretar un objetivo tan inmenso como es el de cambiar un país. Creo que ya tienes por lo menos un entendimiento de por qué las primarias importan. Y como ves, a nivel político, hemos tenido liderazgos que funcionan y luego poco a poco van decreciendo, y este es un momento nuevo para renovar el liderazgo de la oposición. Pero entonces ahora, volviendo a la pregunta, ¿no? De cómo cambiar Venezuela. Lo podría analizar de muchas formas. Lo podría analizar, por lo menos yo estudio medios digitales y tecnología, o Media Informatic, como le dicen acá, y podría analizarlo desde el punto de vista de medios o el punto de vista tecnológico, si se quiere. Pero si no hay luz, agua, comida, seguridad, techo, todas estas otras cosas son secundarias o hasta terciarias, si se quiere. Entonces, en vez de ahondar en esas diferentes áreas específicas ahorita, me gustaría enfocarme en una respuesta un poco más, quizás un poco más cliché o un poco más general, pero creo que es una respuesta válida. Por lo menos una respuesta que a mí me permite amanecer cada día y bueno, como ven ahí la bandera, ver esa bandera y decir, mira, ¿cómo que me dio Venezuela? Esta es la cuestión que me motiva, y con eso empiezo el día y empiezo a buscar formas de alcanzar eso. La respuesta es participar. Participar de manera directa y de manera indirecta. La manera indirecta, como vería Cancerbero, que en paz descanse, es que no puedes cambiar el mundo si no te cambias a ti. ¿Qué significa eso? Que si tú no cambias desde tu individualidad, desde los problemas que tienes tú, desde tus problemas con tu familia, con tus amistades, con tu pareja, tus problemas en el trabajo, tus problemas a nivel educativo. Si no resuelves tu propia vida, es muy difícil que puedas resolver la vida de otras personas. Entonces, tu primer paso, si realmente quieres hacer un cambio en Venezuela, puede empezar con algo tan simple como hacerte a ti mismo feliz, buscar las cosas que a ti realmente te ayudan. Porque si tú eres feliz, como decía al principio, un venezolano o una venezolana feliz en el mundo es una victoria. Eh, Así de simple. No tiene que ser algo tan ambicioso y tan complicado y complejo. A veces las cosas simples también funcionan. Entonces, si quieres participar de manera indirecta en el cambio de Venezuela, sé feliz, busca la manera de ser feliz. Y no digo ser feliz en la manera hippie, toda idealista de que no, bueno, el mundo va a estar bien. No, o sea, te estoy hablando de manera concreta de que si quieres ser feliz, tienes que resolver tus problemas. Si tienes problemas de salud física, tienes que ir a un doctor para que resuelva los problemas de salud física. Si tienes un problema de salud mental, tienes que ir a los especialistas en salud mental, usualmente en terapia, psicología, etcétera, para resolverlo. Si tienes un problema con tu familia, tienes que hablar o tienes que buscar una manera de resolver eso. Si tienes un problema a nivel de trabajo, tienes que resolverlo. Tienes un problema a nivel educativo, tienes que resolverlo, porque tú tienes la responsabilidad de tu vida. Y yo creo que eso es algo que en Venezuela, poco a poco, a través de la narrativa del chavismo, de que el gobierno te entrega todo y tú no haces nada, se ha ido diluyendo. Pero la realidad es que tú eres la persona responsable por tu vida. Y sí, el gobierno en ciertos casos puede ayudar, no puede ayudar. Eso es algo que debería de verse y analizarse en una situación de caso por caso, porque hay gobiernos en donde eso funciona y gobiernos en donde eso no funciona. Entonces, eh, quitando la parte política, lo importante es que seas responsable de tu vida, que te hagas a ti mismo, a ti misma feliz y que cumplas tus sueños, pana. O sea, si tú quieres hacer algo, hazlo y sigue adelante y no permitas que este contexto te absorba, a pesar de que es muy difícil, porque si tú logras hacer eso, como te dije, es una victoria para todos si tú logras hacer eso. Ahora, apartando la parte indirecta, por decirlo así, de cómo cambiar Venezuela, está la parte directa. Y cuando hablo de la parte directa, lógicamente estoy hablando de votar. No solamente votar en las primarias de la oposición, no solamente votar en las elecciones presidenciales de 2024, participar en cada proceso electoral, de ser posible. Y si no puedes porque no estás registrado,
no hay problema. Yo tampoco estoy registrado porque en mi época no pensé que eso iba a ser útil y fue un error mío. No hay rollo. Apenas haya la oportunidad de registrarse en este proceso de aquí hasta las presidenciales, regístrate. Vamos a registrarnos juntos. Yo pongo mi selfie de que estoy yendo, tú lo haces, todos ganamos. Involúcrate en el proceso electoral. Involúcrate tanto en la parte de ir a votar como en entender las propuestas, entender qué es lo que beneficia y qué es lo que no beneficia, qué es lo que te beneficia a ti, qué es lo que beneficia a otras personas, cuál es el consenso que puedes hacer para que todos podamos ser más felices al final. Esa creo que es una parte fundamental que hay que entender para cambiar Venezuela. Indirectamente, cámbiate a ti, directamente participa en el proceso del país. Y creo que si tienes ese entendimiento de que hay que participar activamente, ¿no? Y que no es solamente de, bueno, yo voy a esperar a que las cosas cambien, sino constantemente estar ahí, eso te va a dar mucha más motivación, mucho más propósito que solamente esperar a que venga un candidato mesiánico a que te cambie la vida. Y de nuevo, como dije anteriormente, tenemos la oportunidad de tener un candidato o una candidata que no sabemos qué tan eficiente puedan ser, pero sabemos que tienen una propuesta que es mejor o que es distinta a la del gobierno actual, el cual es un gobierno que no está cumpliendo sus promesas. La misma situación que antes, no vayamos a cometer el mismo error. Tengamos, por un lado, la oportunidad de cambio, de escoger algo distinto, porque lógicamente esta situación gubernamental no es la misma que la que ocurrió con Chávez. Pero por otro lado, no dejes que solamente la elección de una nueva presidencia sea el punto y final, sino más bien una coma o un punto y coma si quieres. O sea, tómalo como una oportunidad para seguir creciendo, pero no como que la carrera se terminó. Porque el proceso para cambiar Venezuela es un proceso que toma tiempo. No es una cuestión que a lo mejor ni yo mismo voy a ver en mi vida. Entonces, en vez de verlo como una carrera de velocidad, velo como una especie de maratón, o ni siquiera como algo de correr, velo como simplemente poner tu granito de arena o plantar tu árbol cuya sombra no vas a disfrutar. Velo como una inversión a largo plazo hacia el país. Y no te estoy hablando de criptomonedas, ¿ok? Estoy hablando de tener esperanza en que las cosas pueden mejorar en el país. Y que esa esperanza no tiene que ser algo idealista, hippie, sino puede ser algo muy simple, muy tangible, como cambiar tu vida o participar en un proceso electoral, que son dos cosas que puedes hacer, en teoría, ya mismo, sin ningún tipo de cambio trascendental, sin ningún tipo de viaje al otro lado del mundo para cambiar tu vida, nada de eso. Tú hoy en día cierras este video ahorita mismo, o sea, lo cierras ya mismo y empiezas poco a poco a hacer cambios y eso contribuye a la victoria que va a ser cambiar el país. Yo, como dije, no estoy registrado, así que no puedo participar, pero en lo que pueda me gustaría por lo menos comentar al respecto y estar pendiente del proceso e informarles de ser necesario, porque creo que hay suficientes comunicadores en este rubro. Este espacio que estoy creando acá, hay veces en que me gustaría utilizarlo para hablar sobre este tipo de temas. Por ejemplo, una pregunta abierta que me permita entrar en diferentes o explorar diferentes memorias y diferentes informaciones que me gustaría compartir. Y otras veces va a ser una pregunta con una respuesta clara y concisa. Por ejemplo, si hablamos en el área de tecnología en Venezuela, creo que podría dar una respuesta un poco más concreta de qué se podría hacer. Em, y eso me ayuda a ir como al final de esta conversación, lo cual sería, bueno, que la pregunta, ¿cómo cambiar Venezuela? La respuesta, participando, ya sea de manera directa o indirecta. Ya expliqué eso como 1000 veces, no hace falta repetirlo, dale para atrás, ya tú sabes. Ok. Si hay algún tipo de área específica que les gustaría que discuta o que investigue, con gusto lo hago, solamente dejen los comentarios o comuníquense en cualquier forma que puedan. Y con esto me gustaría cerrar esta pregunta y bueno, darle un cierre, como dicen por ahí, a medias. Le mando un saludo a la gente de medias, que me encanta ese podcast. Si tienen algún otro tema que les llame la atención, que les gustaría que converse al respecto, déjenlo en los comentarios. Hay dos cosas que quería mencionar, que son temas que a mí me interesaría hablar en el futuro y que bueno, que menciono una vez por si acaso. Uno de ellos es el síndrome de Asperger o el trastorno de espectro autista,
que, bueno, yo tengo el síndrome de Asperger, así que lógicamente me incumbe. Recientemente hice una entrevista, o la Fundación Asperger de Venezuela me hizo una entrevista a mí, fue una especie de conversación que voy a dejar en la descripción, donde pueden escucharme hablar un poco sobre mi forma de lidiar con ciertas cosas dentro de la condición. Así que si les interesa saber sobre la condición, les recomiendo ver esa entrevista porque, bueno, son puntos interesantes. Y, lógicamente, si necesitan a un punto de contacto en Venezuela con respecto a la condición, les recomiendo hablar con la Fundación Asperger de Venezuela, Fundasperven, en creo que todas las redes deben ser así. Por otro lado, me gustaría también hablar de la película Simón, la cual probablemente voy a ver mañana cuando esté disponible. Y bueno, creo que voy a hacer una reseña de esa película porque todo el mundo la ha reseñado y no quiero quedarme afuera ¿cómo se llama? El VCU, el Venezuelan Cinematic Universe. Pues, este, bueno, entonces creo que eso es todo lo que tengo que decir. No creo que tengo más comentarios o cosas al respecto. Gracias por ver este video, gracias por quedarte hasta el final. Cualquier comentario, por favor, habla con gusto. Siempre me gusta escuchar diferentes puntos de vista. Y bueno, de nuevo, vayan a votar si pueden. Si no pueden, participen de manera indirecta. Y nos vemos en el próximo video. Les mando mucha luz, un abrazo, cuídense.